Bueno, buen día, buenas tardes. El tema que a mí me encomendaron es hablar un poquito sobre la formación de grado en enfermedades poco frecuentes y cómo es que atendemos a los pacientes en el Centro de Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Y algunas palabras sobre la empatía en medicina. Bueno, en principio lo pongo aquí porque es uno de los lugares donde trabajo, que es el programa de enfermedades poco frecuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que este jueves 10 de junio recibimos la resolución donde se aprobó el programa, así que yo trabajo en este programa en el área, porque no estaba formalizado el programa desde el año 2014, así que 7 años después de trabajo tenemos formalizado el programa en el Ministerio de Salud. Así que era una noticia que era importante para la temática. Bueno, respecto a la formación de grado, los estudiantes de medicina, nuestra formación inicial, hice la propuesta pedagógica en 2019, agosto del 2019, la presenté, juntamos un montón de docentes, un grupo docente interesado en el área temática de diferentes disciplinas, y presentamos en el 2019, agosto del 2019, la propuesta pedagógica para la creación de esta materia, enfermedades poco frecuentes en medicina, que así se llama, para los últimos años de la carrera. Y en la odisea, que fue porque hace muchos años que tenía la idea de incorporar una materia, algún lugar formativo, lo hemos incorporado con diferentes colegas en diferentes materias, como seminarios, pero no como una materia formal, con una currícula. Y la pedagoga en su momento me preguntó si era importante o era necesario. Después de pensarlo no más de 2 minutos, le dije, claramente es necesario, porque necesitamos más profesionales y más personal, más recurso humano dedicado a este tema, porque a medida que empieza a ser conocido la cantidad de consultas y la necesidad y el problema de salud pública, se ve que cada vez es mayor, como se han dado cuenta en todos los países del mundo, por lo cual es un problema de todo, bien global, digamos. La propuesta pedagógica fue realizada en agosto del 2019 y la aprobaron el 31 de marzo de este año, también recientemente, para empezar la segunda mitad de este año, así que los primeros alumnos van a empezar la segunda mitad de este año. Probablemente sea la primera facultad o no, esto lo han preguntado, en realidad lo importante es que se replique y que exista una formación de grado en esta temática. Hace poco estuvimos en una charla con gente de otros países y consultábamos si conocían, si alguna facultad tenía, y tampoco. Es una temática que está publicada en varios artículos, pero no está llevada a la práctica, porque tiene su dificultad. ¿Por qué es importante y por qué es necesario? Bueno, primero para que se difunda entre los profesionales, porque la mayoría, o muchos, no habría hay alguna estadística, pero no lo puse para que no se haga tan larga la charla, no conocen ni la definición, ni qué incluye, qué patologías se incluyen dentro ni cómo buscar cómo se incluye esa patología. La problemática, que es más frecuente de lo que se supone realmente, todos los profesionales van a tener el contacto con algún caso de estos, con algún paciente que tenga alguna enfermedad poco frecuente. Les va a tocar cualquier especialidad que elijan. Y para que tengan herramientas de solución y de consulta. En esta encuesta de 1.600 trabajadores de salud, el 88% estuvieron de acuerdo en que se necesitan más profesionales que se ocupen de las enfermedades poco frecuentes. Y en total, en un promedio general, un promedio de 12 pacientes cada uno de los profesionales habían sido diagnosticados con una enfermedad rara o tratados por una enfermedad poco frecuente, o que habían sospechado alguna de estas enfermedades y permanecían sin diagnóstico, o sea, el área de las sin diagnóstico, de las patologías sin diagnóstico. El 75% de los médicos de cuidados primarios, que sería en nuestro país generalistas y clínicos, o medicina interna, que es sinónimo, habían tratado pacientes con alguna enfermedad poco frecuente, y el 11% más de 5, el 11%.
el 64% de las enfermeras, el personal de enfermería y residentes y otros personales que acompañan a los médicos también habían tratado pacientes con enfermedades poco frecuentes y el 21% tenía más de 5. El 79% de los pediatras, en los pediatras se ve un poco más, las poco frecuentes, hasta el 34 tenían más de 5 pacientes. Los neurólogos, igual que algunas especialidades como la hepatología también, vemos más cantidad de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Y hasta el 34 tenía más de 10, 34%. Y la mayoría de los pediatras y de los médicos de atención general derivaban a estos pacientes y menos los especialistas, lo cual es lógico. Así que miren, esto es un resumen de algunas especialidades, pero todas las especialidades van a tener contacto con algún caso. Por eso es importante que tengan alguna especie de formación en esta área. ¿Por qué médicos y por qué equipos coordinadores? Bueno, probablemente, esto como sucede en el centro en el San Juan que yo coordino, los clínicos, los generalistas, los genetistas, los metabólogos con esa visión más integral del paciente podrían integrar estos equipos coordinadores para dosificar la interdisciplina, además de coordinar la gestión de la atención del paciente, para unificar la atención y además porque muchas veces sucede que estos pacientes tienen enfermedades comunes, hipertensión, diabetes. Hay varios ejemplos. Un paciente con Fabry que vimos una vez, lo derivaban por dolor abdominal y pensaban que era la misma enfermedad de Fabry y en realidad no, tenía una colecistitis gangrenosa que terminó operado y estuvo cerca de complicarse el paciente porque se le atribuía a su enfermedad de base. Por esto siempre es importante una visión general. La amiloidosis hereditaria, que tiene en principio una sintomatología neurológica en general, pero después se puede complicar con otras cuestiones dermatológicas, cardiológicas, infectológicas. Así que es importante esta visión integral y la glucogenosis, por ejemplo, y otras enfermedades metabólicas que cuando se infectan requieren un tratamiento especial porque si no el paciente se puede complicar y de manera grave. Y el carácter multisistémico de muchas poco frecuentes, que lo vemos prácticamente todas las semanas. Paciente que tiene X enfermedad y que tiene un carácter multisistémico, esa enfermedad, y no hay un especialista en sí que lo pueda ver, sino que necesita una visión integral y alguien que coordine la interdisciplina que estos pacientes suelen necesitar. Por eso esta imagen que siempre pongo en las charlas del director de orquesta o el equipo que dirige una orquesta es importante, siempre lo creo importante y lo creo importante actualmente, más todavía que antes. Y probablemente estemos yendo hacia una especialidad. En su momento, en el 2015 hablamos de esto, era por ahí demasiado prematuro, pero probablemente estemos caminando hacia una especialidad. El primer paso es contar con más recursos humanos, más profesionales dedicados al área para poder generar este espacio. Bueno, ¿cómo nosotros encaramos, lo tengo que resumir por cuestiones temporales, cómo enfocamos a un paciente que consulta y tiene una enfermedad poco frecuente? Viene ya con un diagnóstico supuesto, entonces hacemos una entrevista, un examen físico, árbol genealógico. Esto depende del tiempo que contemos, se puede hacer en el mismo momento o diferirlo, ir difiriéndolo, pero esto tiene que estar todo. Y obviamente en eso revisamos el camino diagnóstico que el paciente hizo, con lo cual uno aprende mucho escuchando al paciente, y revisamos el diagnóstico, no porque no creamos en el diagnóstico, sino porque aprendemos también revisando y porque por ahí puede haber algunas cuestiones a revisar en algunos diagnósticos que los pacientes traen. Y se intenta actualizar el tema, porque obviamente uno no está actualizado en todo, imposible. Entonces intentamos actualizar cuando el paciente viene, excepto que conozcamos muy bien la patología de lo que se trata, generamos una especie de actualización de qué hay de nuevo. Y contactamos con profesionales previos que el paciente fue atendido, si fuese necesario, los contactamos. Se le programa un seguimiento, un control pautado para su enfermedad poco frecuente. Hace poco fue un paciente con neurofibromatosis tipo 1 y hicimos todo esto que les comento. Una de las médicas que atiende conmigo le dije, bueno, te vas a encargar de actualizar
todo lo de neurofibromatosis, criterio diagnósticos y demás, y repasamos, y le programamos los seguimientos, que el paciente, ¿qué requiere un paciente con neurofibromatosis tipo 1? Un seguimiento con laboratorio, imágenes, consulta con neurólogo, eventualmente neurocirujano, todo eso para hacerle una resumen de historia clínica al paciente, un orden, y que tenga una especie de guía de cómo seguir, además de controlarlo periódicamente. Buscar las especialidades necesarias, ya sean nacionales o internacionales, depende del caso que estemos hablando, por eso es difícil resumirlo en un slide. Y la interdisciplina cuando fuese necesario. La interdisciplina hay que coordinarla, no es algo sencillo, todos sabemos que poder juntarnos a los médicos es una tarea no titánica, pero se acerca cuando queremos integrar a mucha cantidad de profesionales y discutir sobre un caso, es complejo. Entonces es un esfuerzo, hay que llevar a cabo un esfuerzo y una organización para poder hacer interdisciplina. Llámese interdisciplina a los profesionales discutiendo en el mismo momento sobre un caso. No la multidisciplina, que conceptualmente, por lo menos nosotros la interpretamos más como ve a un paciente y trae una notita, son diferentes profesionales vistos de manera atomizada, no integral y en el mismo momento. Y eventualmente contactar con asociaciones de pacientes o crearlas. Por ejemplo, tuvimos 2 pacientes con pseudosantoma elástico y que no existía una asociación en Argentina, y le dijimos que se contacte con PXE España, que es el acrónimo de la enfermedad, y que intentamos hacer de que forme la asociación en nuestro país de PXE, que no existía, y para esto un asesoramiento con gente que sabe cómo generar grupo, asociación, etcétera, de pacientes. Entonces intentamos guiarlo en ese sentido a los pacientes también, ya que es fundamental tener el contacto con las asociaciones, como ya vamos a ver un poco más adelante. Y en este caso, por ejemplo, en una de las pacientes PXE que tenemos, ahora vamos a hacer un ateneo con un médico español sobre el tratamiento específico, porque hay realmente muy poca información al respecto, que se creía que era una enfermedad dermatológica y en realidad es una enfermedad multisistémica, por ejemplo. Respecto a las enfermedades de dificultoso diagnóstico, nosotros desde el 2011 que existe el centro, primero como consultorio, después como Centro de Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico, en el 2014 acuñamos el término de enfermedad de dificultoso diagnóstico, inventamos el término, lo creamos para separar a 2 grupos de pacientes que en ese momento era mucha cantidad, 40-50% de las consultas eran pacientes sin diagnóstico y la mitad pacientes con diagnóstico, como hoy les conté, tengo tal enfermedad, revisamos. Estos pacientes eran pacientes sin diagnóstico, entonces definimos arbitrariamente nosotros, y publicamos esta definición, que es como 3 o más consultas a diferentes especialistas en un periodo de mayor o igual a 6 meses de síntomas, sin un diagnóstico definido. Esa definición es arbitraria, es nuestra definición, es mínimo, lo mínimo que debería recorrer un paciente, pensamos, y a partir de acá considerarla como una EDD, porque también hemos tenido pacientes que con periodos más cortos donde hay enfermedades, por ejemplo, infectológicas crónicas, y entonces tratamos de pulir de alguna manera el término. Obviamente no hay límites para arriba, tenemos pacientes que tienen 60 años de consultas a múltiples instituciones nacionales e internacionales y no tienen diagnóstico y los seguimos. Los seguimos para poder apoyarlos si algo nuevo nos enteramos o eventualmente para aprender también qué es lo que le pasa a ese paciente. Pacientes con afecciones familiares incluso que no tienen un diagnóstico, con múltiples estudios genéticos. Entonces, en una persona con una enfermedad de dificultoso diagnóstico, según nuestra definición, ¿cómo enfocamos? Primero hay una entrevista inicial, que es lo más importante. La entrevista siempre en medicina interna, la entrevista es crucial. Escuchar al paciente atentamente, pero esto nos lleva entre 30 y 90 minutos. Hay veces que hay cosas que ya conocemos muy bien y otras que realmente es un ámbito totalmente desconocido, por lo cual hay que escuchar y todo detalle importa, todo detalle que el paciente nos pueda. Y a veces la entrevista no es una sola, sino que es parcializada porque el paciente recuerda cosas, porque nos trae una notita con todos los síntomas y todo su recorrido, así que suele ser bastante largo. Análisis de los exámenes que el paciente trae.
A veces es una carpetita, a veces son kilos realmente, y no estoy exagerando, kilos de imágenes, laboratorios y resúmenes de historia clínica de otros colegas, y esto puede llevar horas, por lo cual muchas veces no se hace en el mismo momento, ¿sí? Y segmentamos la consulta. Por eso es fundamental, nosotros pensamos en la importancia de segmentar la consulta a la hora de poder hacer un buen análisis de lo que tiene el paciente, hacer una evaluación diagnóstica, que implica escribir, pizarrón, pensar y solicitar nuevos estudios si fuese necesario, porque quizás con todo lo que el paciente ya tiene, a veces no es necesario. Activar la interdisciplina, que muchas veces en estos casos es necesaria, es fundamental, ya sea en consulta en Ateneos, como vamos a hacer, como les conté, con el médico español, y eventualmente asociaciones de pacientes. Ahora, probablemente, desde ALAPA se genere una asociación de pacientes de enfermedades de pacientes sin diagnóstico, lo cual es fantástico. Y muchas veces los contactamos porque si creemos que hay algún estudio que el paciente se tiene que hacer, y a veces a través de las asociaciones está facilitado este tema, o contactos con diferentes profesionales que nosotros no tenemos, pero las asociaciones sí. Así que en este caso también siguen siendo una fuente importante de información y de contacto. Y bueno, y la colaboración internacional, ahora estamos en un proyecto que probablemente lo conozcan, donde Enfermedades Raras Internacional y la Organización Mundial de la Salud se han juntado para generar una estrategia de colaboración global en enfermedades poco frecuentes, porque obviamente es un problema en todos los puntos del planeta, en algunos menos, con más recursos, y en otros con mayor problemática, pero en todos lados existe esta problemática, así que hay una estrategia que de alguna manera estamos trabajando en diferentes grupos para generar una colaboración global ordenada, que va a servir para las poco frecuentes y para las no diagnosticadas también, obviamente. Bien, la problemática fundamental, ¿cuál es? Esto lo tienen que entender todas las autoridades cuando generamos la formación, que esto obviamente la materia va a ser uno de los temas puntuales. Esto es uno de los primeros calendarios del Paleolítico, la clepsidra de la era romana, un calendario vikingo, el Tzolk'in maya, inca. ¿Cuál es el problema? El tiempo. El tiempo, porque si nosotros pensamos que en una consulta a veces de 15 minutos podemos resolver, esto lamentablemente no es así, y no solo lo tenemos que entender nosotros, sino las autoridades. Cuando yo pienso en un grupo de asistencia de pacientes, tengo que tener muy en cuenta el tiempo si quiero calidad de atención, ¿no? Y este es el reloj atómico, que tan obsesionado con el tiempo que tenemos una exactitud letal sobre el tiempo con el reloj atómico, que son los relojes que utilizan, por ejemplo, los GPS, los satélites que andan dando vuelta por el planeta. Bueno, en empatía en medicina me encomendaron esta temática. Del griego, la empateia quiere decir afectado, emocionado, que se apasiona internamente, expuesto a las pasiones, y Galeno habla de tardíamente enfermo, quizás por la raíz patos, que significa enfermedad, o quizás una interpretación podría ser que el estar afectado, emocionado, apasionado internamente está bien hasta cierto punto, porque todo extremo puede enfermar. Así que esta interpretación libre, vaya a saber lo que habrá querido decir e interpretar el doctor. Y una buena definición es participación profunda, interna de un individuo en los sentimientos, conductas, ideas, posturas intelectuales de otro, y la comprensión de su situación vital e intelectual. Schopenhauer dice mutua corriente de influjos, y un montón de cosas más que lamentablemente no podemos discutir. Y Freud habla de la empatía y la identificación, en realidad desde un punto de vista más psicopatológico, interpretación psicoemocional, la identificación, no sería más el término que por ahí buscamos aquí. Y Jacob Levi Moreno, psicólogo, psiquiatra rumano, habla de que la resalté porque me pareció una definición hermosa, de que es una habilidad social, y él lo define metafóricamente, lo leo rápido, pero solo hay que interpretar la globalidad, no detenerse en las palabras. Un encuentro de dos frente a frente, y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en su lugar colocaré los míos, y tú tomarás mis ojos y en su lugar pondrás los tuyos, entonces yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás
tú mirarás en mí con los míos. Es fantástico, creo que no merece ni hablar sobre la definición. Y todas estas definiciones, o por lo menos todas las que yo encontré, son en tercera persona. Es lo que describen una situación o desde el ser empático dador, un neologismo. Nos encanta hacerle neologismos, me encantan los neologismos, los uso mucho. Creo que a veces es la mejor manera de poder dar algún lugar a ciertas interpretaciones. Pero creo que, y esta es una opinión personal, para mí es desde el ser empático dador uno podría definirlo. Porque, en fin, uno puede ser empático, pero el que responde a esa empatía es el que mira del otro lado. Y me tocó hace muy poco, en esta semana, estar en una situación donde muchas veces estuve del lado del paciente y ahora me tocó estar del lado de familiar de paciente, nuevamente en una situación compleja. Y realmente sentí esa empatía desde el otro lado de un par de colegas que realmente se los dije personalmente porque eran impresionante el sentir esto que yo creo que como define el empático receptor, que en este caso fui yo, por ejemplo, es sentir que te entienden y sentirse acompañado. Cuando uno siente esto, probablemente la empatía esté en marcha, esté andando. Vamos a ponerle un poco de neurociencia a la empatía. Empatía, hay gente que se dedica a estudiar, donde por ahí piensan que todo lo podrían encontrar desde la materia, que puede ser, pero no es completo, pero es muy interesante esto que investigan de ciertas regiones que se activan en las cuestiones empáticas en los profesionales de atención, por estudios por neuroimagen. Solo lo dejo como una cuestión, habría mucho para hablar sobre esto. Esto es extremadamente interesante. En Arabia Saudita hubo un estudio donde estudian el efecto de la empatía en los pacientes diabéticos y la adherencia al tratamiento y sus complicaciones. ¿Y qué les parece que sucede? Creo que a nadie le sorprende de que la adherencia del paciente y la hemoglobina glicosilada de los pacientes sea mucho mejor con los médicos que tienen empatía que con los que no, ¿sí? Y no solo eso, sino que tienen menos complicaciones microvasculares, complicaciones retinopatía diabética, complicaciones neurológicas, complicaciones renales, que esto es consecuencia del mejor control metabólico que los pacientes tienen. Así que esto es esperable que suceda. Y también está estudiado en las enfermedades neurodegenerativas, tanto un enfoque desde cómo el paciente puede deteriorar su empatía en las enfermedades neurodegenerativas, cómo puede mejorar la calidad de vida del paciente con la empatía desde el lado del profesional. Y más allá todavía hay estudios de neurociencia donde estudian y proponen teorías de cómo funciona la empatía, cómo puede funcionar la empatía más allá de la alianza terapéutica con el paciente. O sea que están buscando de que una explicación, probablemente desde el lado de la física y la electrodinámica, cómo esto funciona para mejorar el cuerpo físico y ergo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así que da para hablar muchísimo, es un tema apasionante realmente. Gracias por recomendarme el tema para dialogar. Bueno, creo que es la última. Muchas gracias. Quedo expuesto a las preguntas, comentarios.